brujita marabunta, pone los pelos de punta, la brujita marabunta, pone los pelos de punta. Se armó un bochinche general, los angelitos están preocupados y han hecho un petitorio general. Buenos Aires, años 50. Las avenidas principales de la ciudad estaban completamente cortadas. No había ningún accidente ni ninguna protesta, sino que la policía frenaba el tráfico porque dentro de un cine se estaba estrenando una nueva película de comedia y la multitud que quería entrar a verla desbordaba la vereda hasta la calle. Dentro de esa sala y en giras que llenaban estadios en Cuba y en España, un hombre se ergía como el rey indiscutido de la comedia argentina, con el mundo literalmente a sus pies. Sin embargo, el mundo del espectáculo es implacable y el destino le tenía preparado a ese rey un giro drástico. Años después, tuvo que recorrer esos mismos barrios donde antes le suplicaban por un autógrafo con un bolso al hombro, vendiendo juguetes puerta a puerta, simplemente para poder pagar la cena. Ese hombre, ese rey, se llamaba Rafael Antonio Carret, aunque todos lo conocimos como el Pato Carret. Pero ¿cómo llegó una figura de semejante talla a ese extremo? Su capacidad de resiliencia no nació de la nada. El gen de la adaptación le venía de fábrica, le venía desde la cuna. Su padre, Miguel Carreta, era agricultor en Italia, un hombre de tierra. Al bajarse del barco en Argentina, entendió que la agricultura no le iba a servir en plena ciudad. Así que se reinventó rápido y aprendió el oficio de tejedor de elásticos de cama. Su madre, Domenica Incoronata Mazzarelli, a quien todos llamaban Dominga, era, según el propio Carret la describía, una mujer bajita, pero una auténtica topadora. Esa mezcla entre el trabajo metódico del padre y el empuje imparable de la madre fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría. A los 9 años, en una colonia de vacaciones en Tandil, Rafael ya se ponía a recitar versos. También armaba cuadros teatrales con sus compañeros frente al carrilón de la catedral. Era evidente que el escenario ya lo llamaba desde chico. Pero bueno, lo desconcertante fue el desvío que tomó después. En lugar de correr a una academia de actuación, se metió de lleno en el fútbol y llegó a jugar en las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate, codo a codo con futuras leyendas como Roberto Tesouro y Vicente Gambardella. Mientras jugaba, su curiosidad intelectual no se quedaba quieta. Empezó a escribir y esa escritura lo llevó a integrar durante 17 años la redacción de la revista oficial del club. Cualquiera se habría jubilado con el título de periodista histórico de River, pero para él esto apenas era el calentamiento. Y acá llegamos a 1938, un año bisagra. Con apenas 15 años, Rafael decidió entrar a un cine emblemático que estaba pegado al Teatro Ópera, ahí en la calle Corrientes. En esa época pasaban funciones continuadas, noticieros, variedades y dibujos animados. Ese día proyectaron un corto de un personaje nuevo que estaba enloqueciendo al mundo. El personaje era el Pato Donald. El impacto sonoro sobre él fue fulminante. Salió de la sala obsesionado, caminando por el centro de Buenos Aires, esquivando gente, intentando reproducir esa voz rasposa, incomprensible y llena de fricción. Pero lo más intrigante es cómo ese simple truco vocal terminó siendo la piedra angular de su carrera. 10 años después, en 1948, en la película Cuidado con las imitaciones, hizo esa voz frente a la cámara por primera vez. Y ahí fue cuando nació el apodo que lo acompañaría para siempre, el Pato Carret. Pero ¿por qué algo tan caricaturesco era tan valioso en esa industria? Hay que entender la mecánica de la radiofonía de los años 40. La radio era un medio 100% ciego, sin ninguna pantalla, sin ningún estímulo visual. Todo el peso del entretenimiento recaía en el diseño sonoro y en la plasticidad vocal de los actores. Por eso, un actor que podía manipular sus cuerdas vocales para sonar como un animal, un niño o un anciano no era visto para nada como un payaso. Era visto como un especialista en efectos especiales humanos. Era visto como un recurso caro y muy demandado. Entonces, la capacidad de imitación que tenía Carret, sumada a su memoria para los textos y a su disciplina deportiva, lo convirtió en una navaja suiza para los directores. Y esa navaja suiza sería reclutada por una maquinaria humorística tremenda. Todo empezó en La Cruzada del Buen Humor, el mítico programa de Tito Martínez del Box. Pero luego vino una fractura, y de ahí nació lo que hoy podríamos llamar algo así como la boy band absoluta de la comedia argentina. Los 5 grandes del buen humor. Y acá
lo más fascinante es cómo funcionaba la química del grupo. Cada uno tenía un rol definido, casi de ingeniería matemática. Guillermo Rico era el pilar romántico, el galán que atraía al público femenino pero sabía rematar el chiste. Jorge Luz era el disruptivo, el que rompía los moldes, un pionero en vestirse de mujer y hacer transformismo en cine y radio de forma irreverente, algo que era súper audaz para los años 40. Juan Carlos Cambón aportaba la cuota musical, con su piano y ese aire melancólico que contrastaba con tanta locura. Selma Argueñol era el cerebro, el humor intelectual, el filósofo, el de alta cultura. Y en el centro de ese ecosistema, el Pato Carret se destacaba aportando toda la fisicidad, los ruidos, las voces y las locuras. Eran algo así como los Vengadores de la comedia argentina. Y bueno, el fervor que generaban es muy difícil de dimensionar hoy. Cortaban el tráfico, hacían giras maratónicas por Cuba y España y filmaron más de 15 películas mega recontra taquilleras. A nivel humano tenían anclas muy fuertes. Y cuando la tragedia los golpeó, al perder a Cambón muy joven, en lugar de romperlos, los unió más. Operaron como una unidad blindada hasta que se separaron de forma natural en 1965. No se separaron por peleas, sino porque el mundo había mutado. La radio dejó de ser la reina. El público ya no quería solo imaginar. Quería ver a sus ídolos en el living de su casa. La televisión era el nuevo dios y el formato de sketch picarescos ya no conectaba igual. Muchos artistas de la Edad de Oro se hundieron en el olvido en ese momento. Pero el instinto de supervivencia de nuestro protagonista se encendió y ya como un hombre maduro se reinventó en la televisión con La Tuerca. Uno de los ciclos cómicos más formidables de la historia argentina. Ese programa ganó el Martín Fierro en 1970. Bueno, y andamos acá por los años 70, con el giro más extremo de la vida de Carret. Su cambio de piel definitivo. Un hombre que venía de los teatros de revistas, de la calle Corrientes, de hacer humor para adultos rodeado de plumas, trabajando con Pepe Arias o Nelida Roca. De un día para el otro se transformó en la encarnación absoluta de la pureza infantil. Apareció en pantalla con su gorrito de marinero y remera a rayas albiceleste, al frente de Patolandia. Un programa diseñado para transmitir mensajes con valores muy anclados en lo cristiano y lo familiar. Sin duda fue un furor comercial innegable. Llenaban estadios, vendían miles de discos e incluso filmaron la película Patolandia Nuclear en 1978, literalmente dentro de instalaciones atómicas reales en Córdoba. Pero este éxito masivo no ocurría para nada en el vacío, Patolandia se emitió durante los años de la dictadura militar en Argentina, y ahí se generó una división cultural profundísima. En muchos hogares, al Pato Carret lo adoraban. Los chicos repetían sus rutinas y tenían sus discos. Era como parte de la familia. Pero en otras casas, el programa era visto como una extensión de los valores del régimen y la regla era totalmente estricta. Si aparecía el Pato Carret en pantalla, la tele se apagaba. Y sí, una guerra cultural que se libraba en el living a la hora de tomar la leche. Al final esa censura a puertas adentro logró el efecto contrario, como siempre. Convirtió al Pato Carret en una leyenda, en un mito absoluto para toda una generación que creció escuchando hablar de él, pero no lo podía ver. Pero bueno, en el espectáculo, como en muchos ámbitos de la vida, ningún fenómeno es eterno. Llegaron los 80, cambiaron los formatos, aparecieron nuevos animadores con otra estética y la demanda por los artistas de la vieja guardia cayó en picada. El hombre que paraba el tráfico y llenaba cines vio de repente que el teléfono dejó de sonar. Frente al vacío laboral con una familia que mantener, no se quedó en casa lamentando la fama perdida. Agarró un bolso y salió a vender juguetes como comerciante por los mismos barrios donde antes le pedían autógrafos. Cuando le preguntaban a Rafael por su trayectoria, no hablaba de estrellato. Decía con total humildad: soy un obrero del cine, el teatro, la radio y la televisión, como cualquier artesano. Un artesano sabe que su valor no son los aplausos, es el dominio de su oficio. Y si ya no te compran las sillas, guardás las herramientas, no te ofendés con el mundo. Así que vender juguetes no fue una derrota, fue sostener su estructura familiar con una dignidad enorme. Y hablando de esa estructura, les voy a contar un poquito de su historia familiar. Antes de la familia que todos conocemos, hubo un primer matrimonio. Se casó con la vedette y actriz Thelma del Río, una unión que no prosperó y terminó en divorcio. La verdadera historia de amor de su vida llegó en 1963,
cuando estaban haciendo temporada en el Teatro Coliseo de Mar del Plata, en Buenos Aires de Sede y Percal, junto a Mirta Legrand y Mariano Mores. Una noche golpearon la puerta de su camarín. Era Cecilia, que había ido a buscar un vestido que su prima, una de las bailarinas, se había olvidado. Él le abrió, la acompañó hasta el camarín de las chicas y esa misma noche se ofreció a llevarlas a su casa. Terminaron todos cenando juntos y ahí arrancó un romance que duraría el resto de sus vidas. Pero el camino no fue fácil. Durante los primeros años, Cecilia sufrió varias pérdidas antes de poder ser madre, hasta que finalmente llegaron sus 2 hijos, Lisandro en 1973 y Román en 1975. Y hay algo hermoso en esto. Lisandro terminó siguiendo los pasos del padre y hoy es actor y conductor. Así que de alguna manera el apellido Carret sigue en pantalla ahí, donde pertenece. Mi papá me enseñó a mí una canzonetta. Entonces yo le enseñé también a mi hijo lo che mi enseñó a mí mi padre. Esta è la canzonetta. Ci stanno sorigilla a base sella nel muro, ogni sera che l'esce quando casa è solo, tra secchezza e cucina parla solo, la parla malandrina pure gatta sa un paura, lettino sorigilla fatta scomparire, arancio sorigilla era casa nata lì, stasera in da cucina poche vina già la sa, e quando si embriaga Peppina si angabba. Llegamos a 1994. En este año la vida lo puso a prueba de nuevo con el golpe más cruel posible. A los 70 y pico de años tuvo que someterse a una cirugía en la garganta gravísima. El hombre que inventó su destino manipulando su voz estuvo a punto de perder la capacidad de hablar. Pero fiel a su naturaleza, salió adelante y la recompensa fue volver a abrir esa caja de herramientas. Durante esa misma década, la televisión lo llamó de nuevo. Y ahí aportó todo su peso histórico en telenovelas como Ricos y Famosos o Mi Ex, cerrando su carrera actuando frente a una cámara donde siempre perteneció. Tras esa última victoria, aceptó que era momento de retirarse. Con Cecilia, armó su hogar en Córdoba, en Villa del Dique, un lugar al que se habían aficionado desde los primeros años de casados. Y ahí, rodeado de su familia y de esa mujer que fue su ancla silenciosa durante 50 años, falleció el 9 de septiembre del 2014, a horas de cumplir los 91 años. Hoy sus cenizas descansan en la parroquia San Pantaleón, en el pueblo que eligió como su lugar en el mundo. ¿Cómo están ustedes? Me supongo que igual que estoy yo, feliz, contento, alegre. Esto es un pequeño mensaje que quiero mandarle a Lisandro y al equipo de su programa de Pasión de Sábado. ¿Que no crees? Que no, sigo. Tantos recuerdos con papá, el Pato Carrera. No era mi amigo, era mi consejero. Me enseñaba cómo hacer reír a los demás. De hecho, hay una anécdota que hacían la parodia en el teatro de Gaby y Fofó, Miliki y Fofito. Y el Pato Garré hacía de Fofó. En estas fechas tan especiales, no puedo olvidarlo ni estar ausente en estos momentos. Así que desde aquí os mando un beso para toda Argentina y para ti en especial. ¡Mua! Mi amor, gracias, Fofito. Pero atenti, que todavía me queda una última pieza del rompecabezas para contarle. Quizás la más solemne y oculta de todas. Rafael también fue compositor. Escribió piezas de una carga emotiva profunda, como El Tata está viejo, una belleza sobre el paso del tiempo y los padres. Una canción tan sólida que la grabaron gigantes del folclore como Hernán Figueroa Reyes y el Chango Nieto. Y sí, el mismo hombre que hacía reír a los chicos con un gorrito de marinero, también hacía llorar a los adultos con guitarras en una peña. Y así llegamos al final de esta historia. Fue de la cancha de fútbol al periodismo, de la calle al radioteatro, del humor adulto al ídolo infantil y de la fama a vender juguetes de un bolso. Nunca luchó contra la corriente. Más bien fue como el agua tomando la forma del recipiente que la historia le ponía enfrente cada vez que todo parecía terminado. No dejó un legado de rencores ni de polémicas. Dejó carcajadas de generaciones enteras. Un apellido que sigue en la tele a través de su hijo y un tema folclórico que todavía hace llorar a la gente en una peña. Gracias, Pato, por cada uno de esos disfraces, por cada risa robada en los momentos difíciles y por demostrarnos que reinventarse no es rendirse, sino que reinventarse es la forma más noble de seguir de pie.
Nos vemos en el próximo Eco. Beso. Y decimos, ¡Ventanusca! ¡Magicusca! ¡Dibuja!